valores, de crisis ecológica, de crisis en una dimensión en este momento como quizá nunca el ser humano haya vivido. Eso es verdad. Pero también es verdad que los momentos más oscuros de la noche preceden al alba y que quizá en este momento estemos llamados a vivir un despertar colectivo como en otros tiempos históricos no se han vivido. En este momento estamos preparados para vivir la experiencia psíquica de Dios en nosotros. Y eso es muy grande, porque acontece cada vez más en grupos que tienen como función llevar y irradiar esa experiencia a los demás. Ayer se comentaba también la importancia de una llama encendida. Una llama encendida puede encender muchas llamas. Y el conocimiento y la experiencia espiritual, que no es más que conocimiento vivido, tiene la función de irradiarse, de compartirse y de llegar a otros. Por eso este tiempo es un tiempo importante. Un tiempo en el que estamos viviendo un acontecimiento y vamos a vivir cada vez más un acontecimiento especial. Hay un aspecto que también me gusta resaltar del fenómeno místico y es la universalidad del fenómeno místico. Durante estos días, yo no sé si muchos de vosotros habéis estado en el congreso que se viene celebrando, pero sí que es verdad que se hablaba de una ética universal, la necesidad de vivir unos valores a nivel universal. El fenómeno místico es un fenómeno universal, porque no corresponde a un determinado grupo, no corresponde a una determinada religión, sino que es un fenómeno del ser humano. Es un fenómeno al que todos tenemos derecho. Nos corresponde legítimamente por ser lo que somos, hijos directos de Dios. Por tanto, cuando alguien alcanza en propia experiencia la vivencia de esa dimensión interior, de esa dimensión espiritual, automáticamente no necesita abandonar ninguna religión. No necesita rechazar nada, sino que lo integra todo, porque ha llegado a la experiencia de la unidad consigo mismo, la integridad de su propio ser, y eso lo reconecta con los demás, como nunca antes lo había hecho. Por eso esas críticas y esos miedos a que se pueda llegar a ser más individual se desvanecen, porque nadie puede amar a otros si antes no ha descubierto el amor en sí mismo. Si nadie no ha descubierto que es una fuente de amor. Y cuando se descubre que el amor brota en su interior, que no se depende de nadie para experimentar ese amor, es cuando de verdad está uno preparado para amar, ¿no? Me gustaba también cuando me quedaba con alguna de las frases, ¿no? Pero cuando en el congreso se decía, me pareció precioso, que un filósofo no es aquel que ama la filosofía, sino que realmente es alguien que ama el amor. Eso es fundamental. No es el amor a la filosofía, sino es que es la filosofía del amor, que quiere decir amar el amor. Haber llegado a desarrollar ese arte en nosotros. Y como todo arte tiene mucho de inspiración y de técnica, ¿verdad? Un arte que tiene
una parte de técnica que uno tiene que llegar, si tenemos algún artista, sabe que hay una técnica que uno tiene que dominar y hay una parte de inspiración. Pues en el arte de descubrir quién somos, en el arte de la autorrealización, en el arte de llegar a ser quien estoy llamado a ser, curioso, ¿verdad? Llegar a ser quien de verdad estoy llamado a ser, necesitamos técnica también. Y la técnica, que supongo que la va a explicar muy bien Irene, pues tiene que ver con ser capaz de aquietarnos, que está dicho ya en todas las tradiciones, en todas. Hay esencias comunes a todas las tradiciones religiosas. Y todas hablan de la necesidad de la paz, del silencio. Cristo habla de las bienaventuranzas y cuando yo era una niña, evidentemente, educada, formada, viviendo al máximo en el catolicismo, como la mayoría de nosotros, oía las bienaventuranzas y me sonaban muy bonitas de por sí, me sonaban preciosas. Pero curiosamente, cuando he indagado, buscado en otras fuentes y he llegado a distintas experiencias, lo que me permitió es volver y reconocer las verdades que ya habían dicho, pero reconocerlas a una nueva luz, a la luz de la experiencia, a la luz de la verdad. Por eso, una persona espiritual no rechaza ninguna de las otras manifestaciones, las integra, porque sabe que en todas hay parte de verdad. Lo importante es que cada uno de nosotros seamos capaces de ahondar en nuestra propia elección y llegar a profundizar ahí, y llegar a ahondar en nuestro propio ser, que yo creo que tenemos grandes tesoros que descubrir. Y bueno, yo creo que vamos a dar paso, no sé cómo vamos de tiempo. Hay un aspecto también que me gustaría reflejar respecto a esta casa, y es que Esteban también en el Congreso mencionó la situación de la mujer en otras religiones. Bueno, pues creo que también yo agradezco que en esta casa una de las innovaciones vanguardistas es que la encargada de la transmisión del conocimiento espiritual, del conocimiento de Dios y de la experiencia de Dios es la mujer. De algún modo serían las mujeres, llevadas al catolicismo, las ministras de la Iglesia. Entonces, claro, es algo maravilloso, porque uno llega aquí y dice, qué maravilla que yo puedo hablar y puedo compartir mi experiencia de Dios. Es maravilloso. Y como es maravilloso, creo que también correspondía compartirlo con vosotros. Y yo pienso que mi exposición, que ha sido como pinceladas, llega hasta aquí. Y lo que sí me gustaría es que después de la intervención de Irene, sí hubiera un turno de palabras, porque me parece muy interesante la interacción. Entonces, prefiero dejar un espacio a esa participación vuestra, que para mí va a ser muy enriquecedora y muy interesante. Así que muchas gracias por estar aquí esta mañana.